Encontrar ecuaciones de rectas. Nuestro objetivo hoy es encontrar ecuaciones de líneas con información diversa sobre las líneas, y utilizaremos tanto la forma de intersección dependiente como la forma dependiente de punto de una línea. Encuentre una ecuación de una línea con pendiente 3, que contenga el punto negativo 5. Usa la ecuación de intersección de pendientes. Bueno, recuerde que la ecuación de intersección de pendientes es y es igual a mx más b. Entonces, esencialmente necesitamos encontrar dos piezas de información sobre la línea para completar la ecuación de la línea. Necesitamos encontrar la pendiente m, y necesitamos encontrar la intersección en y b. Y en este problema ya nos han dado la pendiente, sigamos adelante y pongamos eso en nuestra ecuación lineal. Ahora necesita encontrar la intersección en y. Pero si nos dan un punto más que está en juego. Y recuerde que si un punto está en la línea, debe satisfacer esa ecuación. Entonces, esencialmente lo que eso significa es que cuando x es negativo y tiene que ser negativo 5, podemos usar estos valores para sustituirlos en esta ecuación. Y cuando hagamos esto, solo habrá un desconocido, lo que nos permitirá resolver el valor de b. Entonces simplificaremos esto y resolveremos para b. Sumando 3 a ambos lados. b es igual a 2 negativos. Bien, entonces tenemos toda la información que necesitamos. La ecuación de esta línea es igual 3x menos 2. Podría poner más un negativo 2 aquí, pero poner menos 2 es más estándar. Avancemos y echemos un vistazo a la definición de la ecuación dependiente de una línea. Y menos 1 es igual a m veces la cantidad x, menos x1, donde m es la pendiente de la recta. Y x1, y 1 representa un punto en esa línea. De hecho, puede ser cualquier punto en esa línea. Usemos esto para resolver un problema similar. Encuentre una ecuación de la línea con un tercio dependiente que contenga el punto negativo 3, 6. Vamos a usar la forma dependiente de punto. Hagamos nuestras sustituciones. Ahora, por supuesto, este es nuestro valor m, o pendiente. Ahora vamos a usar x1 igual a 3 negativos, y1 igual a 6. Entonces tenemos y menos 6 es igual a un tercio de la cantidad x. Ahora esto sería menos negativo 3, pero en lugar de poner menos negativo 3, seguiré y pondré más 3. Bien, ahora si quiero simplificar esto o poner esto en forma de intersección dependiente, esencialmente todo lo que tengo que hacer es ponerlo entre paréntesis y resolver por y. Y menos 6 es igual a un tercio x, más 1. Suma 6 a ambos lados. Y nuestra ecuación lineal y forma de intersección dependiente será y igual 1 3x más 7. Repasemos ahora la pendiente. Puede recordar la fórmula para encontrar la pendiente de una línea dados dos puntos. Si los dos puntos son x1, y 1 y x2, y 2, la pendiente es igual a la diferencia de las coordenadas y dividido por la diferencia de las coordenadas x. A veces esto se escribe como el cambio en y, sobre el cambio en x, o en ocasiones se eleva sobre la marcha. Encuentre una ecuación de la línea que contiene los puntos negativo 1, 3 y negativo 3, 6. Volviendo al primer ejemplo, sabemos que si queremos encontrar la ecuación en forma de intersección dependiente, necesitamos encontrar dos piezas de información. Necesitamos encontrar la pendiente y necesitamos encontrar la intersección en y. Acabamos de revisar la fórmula para encontrar la pendiente dados dos puntos, así que usemos eso. La pendiente sería igual a y2 menos y1. Llamaré a estos los 2 y estos los 2. Entonces, y2 menos y1 sería 6 menos 3. x2 menos x1. Sería negativo 3 menos 1 negativo. Simplificando aquí, tendríamos un positivo 3 en el numerador y un negativo 2 en el denominador.
Entonces nuestra pendiente sería negativa en 3 mitades. Avancemos y reemplacemos m con 3 mitades negativas. Ahora volvemos a donde tenemos que encontrar el valor de b. Podemos usar cualquiera de estos dos puntos. Voy a seguir adelante y usar el primer punto. Cuando x es negativo, y es positivo 3, una vez más, podemos usar estos puntos porque están en la línea, lo que significa que deben satisfacer la ecuación. Entonces, cuando y es 3, el valor x debe ser negativo. Podemos resolver esto para b. Entonces tenemos 3 mitades positivas, restando 3 mitades a ambos lados. Tres sobre 1 menos 3 sobre 2. 3 sobre 1 es lo mismo que 6 sobre 2. 6 sobre 2 menos 3 sobre 2 nos darían 3 sobre 2, o 3 mitades para nuestra intersección en y. Solo necesitamos juntar todas las piezas. Podemos tomar esta ecuación aquí, le falta el valor de b y reemplazarlo con 3 mitades positivas. Espero que eso ayude a revisar cómo encontrar la ecuación de líneas. Que tengas un gran día.